Lo primero que me parece importante tener muy claro es que la sexualidad, como todas las dimensiones humanas, la económica, la política, la religiosa, puede humanizar o deshumanizar. Ahora, las investigaciones en biología, en psicología, las reflexiones filosóficas nos indican que la diversidad sexual, las identidades sexuales diversas, no hacen a un ser humano ni más inhumano. Depende de las personas y de los contextos. ¿Qué es lo que está en juego? El afecto, la responsabilidad, el deseo de compromiso y fidelidad, el goce, el cuidado, en suma el amor. Eso es lo que está en juego. Con respecto a la adopción de los niños, no hay ninguna evidencia de que los niños se críen mejor, tengan más amor y más cuidado en una pareja heterosexual que en una pareja homosexual. Me inquieta mucho una doble moral por parte de los que defienden el llamado matrimonio natural. ¿En qué sentido? Si de veras importa la familia, lo que está destruyendo a las familias son las políticas económicas, el machismo, en fin, una serie de situaciones estructurales y sobre ese punto no se pronuncian. Eso me parece un tema realmente de doble moral. Y por el otro lado me preocupa todavía más lo que yo llamo la deformación de la conciencia moral, que ocurre en muchos ámbitos. Pero por ejemplo, en una de las marchas había un cartel que decía: somos hijos de Abraham, no de Sodoma y Gomorra. Se está identificando homosexualidad con degeneración, con promiscuidad, y eso es terrible, porque más pronto que tarde desencadena odio y angustia. Eso me parece sumamente grave, porque en este momento efectivamente hay temas éticos muy importantes a dialogar. Los úteros rentados, los bancos de semen, desde la perspectiva de género, los feminicidios. Estamos dejando de lado los verdaderos problemas éticos en relación a la sexualidad, a la construcción de los círculos de intimidad, y estamos bailando a un son electorero. O sea, Peña Nieto lanza una propuesta que no venía ni al caso, porque ya la Suprema Corte había dictaminado al respecto. Y luego, bueno, ¿quién? El PAN, la Iglesia, estas marchas. Entonces, hay ahí detrás una manipulación que me parece que carece de la más elemental ética. En resumen, para mí, favorecer una sexualidad responsable, afectuosa, que contiene cuidado, fidelidad, compromiso, favorecer todo lo que a los niños les dé cariño, les dé cuidado, es prioritario independientemente de las identidades sexuales. Tal vez no insistí mucho en el aspecto de los derechos fundamentales, porque de pronto se habla tanto de ello que hay quien ya no lo oye. Entonces tenemos que dejar de ver la mirada, me da pena decirlo, en el tema de los genitales. Sí. Por otro lado, todo el tema, por ejemplo, de la procreación. Bueno, hay aspectos de contexto sociohistórico muy importantes. Por ejemplo, tener muchos hijos hace 100 años y en lugares donde había mucho territorio, etcétera, bueno, era muy importante. Ahorita tener muchos hijos, yo ya no sé ni siquiera si es un tema muy ético, ¿sí? En términos no solo sociales, sino del futuro de esos niños. Entonces, la ética, a mí me interesan mucho los temas de la ética. La ética evoluciona. Hay temas que no eran problema ético. Desperdiciar el agua no era un problema ético porque creíamos que había abundancia inagotable de recursos. Ahora es un problema ético porque tenemos nueva información al respecto. Entonces hay que contextualizar sociohistóricamente el tema de la regulación de la sexualidad, porque finalmente somos seres interconectados. Efectivamente, la sociedad históricamente siempre necesita mecanismos de regulación de la convivencia, ¿sí? El asunto es ver si estos mecanismos de regulación humanizan o deshumanizan. Lo cierto es que es una estructura muy arraigada en la identidad de la humanidad, muy arraigada emocionalmente. Entonces, entiendo que hay resistencia
emocional a modificar la mirada. Y eso hay que entenderlo. Las emociones, el papel que están jugando en este contexto. El otro punto es, ya concretamente en el caso de México, es como si regresáramos al siglo XIX, liberales versus conservadores. Es decir, un grupo, una población que en el fondo quisiera un Estado confesional. Y otro grupo de población que dice, no, un Estado laico. Entonces, ahí hay un debate frente a ciertos vacíos políticos, frente a una crisis civilizatoria en la que estamos, donde también encaja el tema como se está planteando ahorita en México. Si algo está resultando claro, es que el hecho de que las identidades sexuales no heterosexuales sean minoritarias no quiere decir que no sean normales, ¿sí? Entonces, todo eso supone cambios de visión y cambios de emoción. Cuando tocan las emociones es más difícil todavía que la razón, ¿sí? Entonces, eso también hay que entenderlo y ser lúcidos al respecto. Lo grave es la manipulación que se hace político, ideológica, usando mentiras de por medio y estar descuidando problemas de fondo éticos. Edgar Morin dice que somos 100% individuos, 100% sociedad y 100% especie. Y que las relaciones entre individuo, sociedad y especie se complementan, pero también entran en conflicto en muchos contextos. Entonces, hay los derechos del individuo, los derechos de la colectividad y los derechos de la especie, lo que nos ubica en muchos dilemas éticos habitualmente. A mí me parece que no hay que perder de vista eso. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente se necesitan mecanismos de regulación de la convivencia, pero mediante consensos mínimos, etc. Bueno, toda la cuestión de que los que exigen o piden los matrimonios igualitarios no están diciendo que se rechace la familia tradicional o la familia natural, no están en contra de los matrimonios heterosexuales, ¿no? Que se está pidiendo que legalmente tengan los mismos derechos. Estábamos hablando hace un rato de derechos que todos los demás seres humanos. Eso es lo que se está pidiendo. Que lo legal y lo moral no tienen que ver, sí tienen que ver, pero a mí me parece que es moral el asunto y que precisamente por eso tiene que tener consecuencias legales y que lo que está ocurriendo es sí un esfuerzo de estigmatización, porque no puedes separar el yo respeto a los homosexuales, sí, pero el acto homosexual es pecaminoso y por lo tanto destruye a la familia. No puedes hacer es un esquizofrénico el asunto, no puedes hacer esa separación. El tema es de escucha, el tema no es, como decía Teresa Forcade, el tema no es que todo se vale, no. Precisamente porque todo no se vale, tenemos que centrarnos en el amor, aunque suene cursi, ¿no? En el cuidado, en vibrar juntos. El amor es vibrar y cuidar. Ese es el eje del asunto, es compromiso, ese es el punto. Y si algo se está buscando es compromiso y fidelidad, por Dios, la mirada tiene que centrarse ahí, en qué formas de convivencia permiten la responsabilidad del compromiso, la fidelidad, el cariño entre adultos y con los niños. Ese es el tema central.